objetivos, son composición. Amigos, el tema de Israel y el grupo terrorista Hamas ha conmovido a la opinión pública internacional, ¿no? Y está generando una serie de comentarios. Nosotros mismos nos hemos referido al tema y queremos, por eso hemos querido profundizar el asunto y por eso, aprovechando una visita de un analista extranjero, lo hemos invitado hoy día, Julián Schlindelman. Qué complicado. Complicado. ¿Cómo decían que en la universidad? ¿Cómo decías que Pérez. Pase Pérez. Schlindelman. Bueno, él es analista político internacional, escritor y conferencista. Tiene un currículum extraordinario, pero me voy a limitar solamente a la parte más periodística. Ha sido colaborador de Miami Herald, director ejecutivo adjunto de United Nations Watch en Suiza, y sus artículos han sido publicados en el Washington Times, en Middle East Quarterly, el Nuevo Herald en Estados Unidos, en Haaretz, en Jerusalem Report, en Clarín, en La Nación, entre otros muchos. Pero aquí más que lo que importa no es tanto el currículum, sino el tema de fondo, ¿no es cierto? Sí. Y yo hemos preparado aquí unas cuantas preguntas para que nos informes, porque esto es lo que pasa a veces, en estas zonas no estamos de todo informados. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita en el Medio Oriente? Porque no solamente el caso de Israel, es Irak, Siria, todo parece que está en llamas, ¿no? Correcto. Ante todo, Rafael José, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. El Oriente Medio está efectivamente en llamas. Ha habido una transformación de lo que fueron las revueltas árabes, que comenzaron siendo una revuelta de demócratas contra tiranos. Exacto. Se transformó hoy en un choque entre dos sectas dentro del Islam, entre sunitas y chiitas, para el control regional. Okay. Entonces, esta transformación es fundamental entenderla y nos permite ver por qué en bolsones de Irak y de Siria ha avanzado muy fuertes fuerzas yihadistas, que son fundamentalistas, tienen un desprecio visceral por lo no musulmán, entre lo musulmán se matan entre sí violentamente. Yo tengo una foto acá muy fuerte que muestra unas decapitaciones de sunitas y chiitas terribles. No sé si se va a distinguir, a ver. No se distingue. No se distingue bien, pero el hecho es que aquí es uno de estos, que en este caso yihadista. Este es un yihadista, un musulmán fanático que ha matado a otros musulmanes también, pero y ahí están las cabezas colgadas atrás de él. Y los exhibe como trofeo. Como trofeo. Las cabezas colgadas en fierros. Bueno, el tema es que estos son los que hoy están, es parte de lo que es el ejército islámico, ¿no? Que está expandiendo su influencia. Estos están persiguiendo de manera muy fuerte a las minorías religiosas no musulmanas, en particular cristianos y yazidis. Eso es una masacre que está habiendo. Es una terrible. Y de hecho en Mosul y en Karakosh, dos ciudades de Irak muy importantes, pasó en Alepo, en Siria, donde las comunidades cristianas están siendo forzadas a irse. En el caso específico de Irak es muy grave, pues se les ha dicho un planteo que era medieval. Se les dijo: debes pagar un impuesto porque no eres musulmán y debes elegir entre convertirte o irte. Sí. Esto está ocurriendo. Pasó en Mosul, pasó en Karakosh, bueno, en Nigeria, para irnos de la órbita árabe, de hecho hay una situación horrible con chicas cristianas secuestradas por Boko Haram, sí, claro. ¿No? De modo que acá lo que vemos es una ofensiva del fundamentalismo islámico contra minorías religiosas. Tiene una conexión esto con Gaza, porque el Hamas, que es un grupo fundamentalista de extracción sunita, combate en estos momentos a Israel, eso es cierto, pero ideológicamente, teológicamente, está hermanado estos grupos. ¿Están qué? Perdón. Hermanado, en el sentido de ideológicamente. Son digo, hermanos ideológicos. De ideología y de fe, es decir, no a nivel organizativo, por supuesto, pero es decir, no hay cooperación entre ellos de logística ni de nada, digo en plano ideológico, ¿no? Como decir Al-Qaeda, sí. Bueno. Y esto es bien grave, porque no hay un entendimiento en general en Occidente de que la lucha de Israel contra el Hamas en Gaza es parte de la lucha de Occidente contra el fundamentalismo islámico. Evidentemente no hay conciencia. No hay conciencia de ello. No hay una conciencia porque están marcados en la disputa palestino-israelí, entonces automáticamente se confunde con la tradicional dicotomía de ocupación, dominio versus opresión, sufrimiento. ¿Cómo se originó concretamente el conflicto Bueno, esta última revuelta, digamos, esta última
refriega entre Hamas e Israel se origina cuando Hamas secuestra a 3 jóvenes israelíes, los mata, y comienzan fuerzas yihadistas, que como la Hamas, la Yihad Islámica Palestina, a disparar cohetes desde Gaza contra Israel. Un grupo fanático israelí secuestra y mata a un niño palestino. Las tropas de Israel ingresan a Cisjordania, hacen una redada para capturar a los secuestradores originales, y acá es cuando Hamas comienza a disparar de una manera muy fuerte cohetes contra Israel y Israel responde. Esta es la génesis, por así decirlo, de cómo se dio a la cosa. Correcto. Sin embargo, aquí hay que entender algo de fondo que tiene que ver con por qué Hamas inició el ataque. Pues Hamas pudo haber acotado la cuestión, pero no la acotó. Ya van hasta el día de hoy 8 treguas que se han propuesto por la comunidad internacional. Las 6 primeras Israel las aceptó, Hamas las repudió, o las aceptó declarativamente pero las violó. Recién las últimas 2 son las que aceptó y se está negociando, ¿no? Entonces uno se pregunta, qué extraño, es un grupo terrorista que ha desafiado a un Estado militarmente superior y no quiere detener una contienda en la que hay un sufrimiento y una devastación para el pueblo palestino fenomenal, mientras que Hamas no está logrando matar a muchos israelíes. Gracias a la defensa. Gracias a las defensas de Israel. De modo que la pregunta es, ¿por qué Hamas, primero, inicia esta guerra? ¿Por qué la continúa? Entonces yo creo que aquí hay 2 cuestiones para entender. En el plano del largo plazo, en el plano estratégico, el Hamas quiere destruir a Israel. Y esto no es un tema de debate. Ellos han publicado su carta. No solamente Hamas. No solamente Porque yo he Hamas. escuchado ayer, que me han pasado un video que no es largo, no lo pasamos otro día, en el que no alguien de Hamas, sino de Kuwait, correcto, hablando a un grupo de profesores, le dice que el objetivo es eliminar del mapa a Israel. Por completo. Y eso es Kuwait, que no tiene fronteras con Israel. Sí, claro. Y desde Irán, los ayatolás también dicen lo mismo y no tienen fronteras con Israel. Sí, claro. ¿No? Y quien apadrina hoy al Hamas es Qatar y Turquía, que no tienen fronteras con Israel. De modo que uno empieza a entender que el odio de la comunidad árabe islámica a Israel está expandido. Claro. Está expandido y tiene poco o nada que ver con estas cuestiones de ocupación o no ocupación. ¿Cuál es el objetivo de Israel en todo caso? Bueno, el de Hamas es destruir Israel, eso está claro. El de Hamas es destruir Israel en el largo plazo. En el corto plazo, o en la coyuntura actual, hay que entender algo. ¿Por qué inició Hamas en este momento la guerra? Porque Israel se retiró de la Franja de Gaza en el 2005. Sí. ¿Okay? Puso término a la ocupación. Y sin embargo el Hamas atacó en 3 oportunidades. En el 2008, en el 2012 y ahora. ¿Por qué? ¿Y por qué ahora? Bueno, Hamas está bastante sola. Tiene el apoyo de Qatar y de Turquía, pero perdió el apoyo de Egipto y se distanció de Siria y de Irán. Producto de los líos de las revueltas, como es una entidad sunita, decidió aliarse con los sunitas. Por eso tiene respaldo de potencias musulmanas o árabes suníes, pero perdió un poco a los chiíes, si bien Irán sigue vinculado. De modo que esto trató de romper un poco su aislamiento regional, porque su frontera con Israel está cerrada, su frontera con Egipto está cerrada, y tiene el mar Mediterráneo, y necesita contrabandear, y necesita pagar sueldos. Van meses donde los empleados públicos, 40.000 empleados públicos, no han cobrado sus salarios en la franja. Hay que recordar que el Hamas gobierna. Sí, tiene que responder, tiene que administrar impuestos, tiene que dar salud, tiene que dar seguridad. El gobierno es un títere de Hamas. Correcto. De modo que tuvo una coyuntura donde intentó instalar este tema de una manera muy brutal a nivel de opinión pública global. ¿Y por qué persisten sabiendo que no tienen en el corto plazo ninguna posibilidad? Porque su objetivo es político, no es militar. Porque el objetivo de Hamas es recurrir a la violencia para lograr apoyo internacional a su causa, que en este contexto es desbloquear la franja y construir un puerto. No sé si escucharon las demandas del Hamas, son insólitas. Y para eso necesitan un victimizarse. Puerto. Y eso puede ser la razón por la que ponen sus misiles en los colegios, en las mezquitas y en los hospitales. Exactamente. Esta foto es increíble. Es increíble esa foto. Mira, esta foto, que no la tenemos. No, se puede mostrar y la explicamos. Sí, creo que vale la pena. No se va a distinguir. Okay. Bueno, pero en fin. Bueno. Esto es un edificio de las Naciones Unidas. Aquí a la izquierda ahí se ve la bandera. Se ve la bandera de Naciones Unidas. Este es el edificio. Bueno, en el edificio de al lado está el lanzamisiles que utiliza Hamas. En el de al lado, con los ojos, o sea,
a la mirada de la gente de la ONU. Es increíble. Es impresionante. De hecho, hubo 2 casos que una agencia de la ONU que se llama UNRWA en inglés, es la Agencia de Refugiados Palestinos, protestó porque encontró cohetes de Hamas en sus instalaciones. ¿Ok? Fue increíble lo que hizo igualmente la ONU, le dio los cohetes al Hamas. No, ¿qué? Sí, así fue. Denunció que tenía los cohetes y se los dio a Hamas. No, es una vergüenza. Esto fue una locura. Es realmente una vergüenza. Hacemos una pequeñísima pausa, por favor, claro, y regresamos con esta interesante conversación. A las 9 de la mañana, ¿no? No, pero seguimos conversando con Julián, vamos. Con Julián, de apellido impronunciable. Impronunciable, dije Julián Pérez. Julián, no, el tema de los túneles, porque eso es un asunto que no se ha informado bien. Es decir, jamás entiendo que había estado excavando túneles para atacar a Israel, coger soldados, ¿no? Y, en fin. Correcto. ¿Qué es lo que...? Bueno, este es el gran tema. El Hamas ha utilizado su estadía como gobernante en los últimos 9 años, no para mejorar las condiciones de vida de los palestinos, no para construir escuelas y clínicas y lo que fuere, sino para hacer esta red de túneles fenomenal que ha construido. Son túneles muy sofisticados, muchos de ellos tienen cemento, tienen aire acondicionado, tienen electricidad, tienen teléfono. Algunos tienen el tamaño que permiten pasar autos. O sea, estamos hablando de túneles grosos. No son la mayoría son lo que hemos visto en imágenes, que son pequeños para los terroristas y para armamento. Son de 3 tipos. Los que vienen del desierto del Sinaí egipcio hacia Gaza, que eso es para contrabando. Los que van de Gaza a Israel, que son netamente ofensivos, es decir, para entrar a Israel y secuestrar o hacer atentados. Y los que se conectan entre sí, que ocultan al liderazgo y a los arsenales. Porque el Hamas, de manera muy cobarde, expone a la población sobre la superficie, mientras ellos se ocultan bajo tierra. No solamente se escudan en ellos, sino que los ponen y ellos se esconden. Salen, tiran y se esconden. O sea, gran parte de los bombardeos de Israel han sido justamente para destruir esos túneles. Exactamente, fundamentalmente, y para responder al fuego. El gran dilema es que, imagínense un comandante militar, ve que viene fuego de un determinado lugar y responde. La orden es responder de donde viene el fuego. Y entonces cae sobre una escuela de la ONU. El mundo se indigna. La pregunta es, ¿quién es el responsable verdadero de esta barbaridad? Y esta es una pregunta que, salvo en esta mesa, no se escucha mucho. Y debe ser planteada. Es que es hipocresía. Es que según el derecho internacional, si se dispara un misil desde una mezquita o desde un colegio, esos se convierten en objetivos militares legítimos. Por supuesto. Sí, así es. Eso es lo que dice la norma. Así es. O sea, el escándalo que se ha armado es desconociendo eso, evidentemente. Y hablando de la proporcionalidad, sí, pues porque ahí no puedes hablar de proporcionalidad, ni tiene que ver la proporcionalidad. No tiene que ver. De cualquier modo, ya que mencionas el tema, hay un dato interesante. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados mataron 1 millón de civiles alemanes. Así es. ¿Y cuántos aliados murieron en Gran Bretaña y en Estados Unidos civiles? 80.000. De modo que si uno quiere sacar una conclusión moral a partir de estas comparaciones numéricas, no puede. Porque la guerra es desgraciadamente así. En los últimos días en Alemania, las fuerzas aéreas británicas y estadounidenses bombardearon Dresde, por ejemplo. Correcto. Mataron 250.000 civiles innecesariamente porque ya la guerra ya había concluido y nadie habló de crímenes de guerra ni contra Eisenhower, ni contra Churchill, ni contra Roosevelt, ¿no? O sea, nada de eso. Y la bomba atómica. La bomba atómica, por ejemplo, las dos, la de Hiroshima el 6 de agosto y la del 9 de agosto, ¿no? La de Nagasaki, ¿no? Y no fue eso innecesario, porque se ahorraron los gringos 600.000 soldados que hubiesen muerto en la toma del archipiélago de Japón, ¿no? Y se ahorraron los japoneses 2 millones de muertos más, ¿no? Así que finalmente... Horrible, nadie dice que es bueno, por supuesto. Pero esa es la razón por la que... Está claro que las víctimas civiles en cualquier guerra son una tragedia, y desde lo humano el dolor existe, esto es real. Lo que sucede es que es necesario tener una cierta distancia como analistas, como observadores políticos, como informadores, y hacerse la pregunta crucial. ¿Quién es el responsable de estas víctimas? Nosotros hemos dicho muchas veces, y haciendo una comparación con el terrorismo en el Perú, porque la famosa Comisión de la Verdad aquí, analizando el conflicto que ellos dicen,
poniendo en la balanza como si se tratara de lo mismo, aquellos que querían destruir a la sociedad, aquellos que cometieron excesos, poquísimos en relación a todas las acciones, pero que querían defender a la sociedad en todo caso. Bueno, pero según ellos, según el balance, dicen, si la bala que salió y mató a alguien salió de un terrorista, entonces la responsabilidad de esa muerte es del terrorista. Si salió de una carabina o de un fusil de la Fuerza Armada, la responsabilidad de la Fuerza Armada. No, señor, pues si los terroristas no hubieran atacado, la Fuerza Armada no habría tenido que responder. Claro, por supuesto. Así es sencillo. Sí. Es lo que decía Rafael, ¿no? Recordémonos, por favor, nunca el que ataca puede ser la víctima. Efectivamente. ¿No? Y nunca el que se defiende puede ser acusado de victimario. Es absurdo, desde todo punto de vista. Sí. ¿Y la autoridad palestina qué tiene que ver en todo esto? Buena pregunta. La autoridad palestina tiene un papel un poco secundario, pero muy importante. Porque Israel con la autoridad palestina estaba negociando lo que se llaman los acuerdos de Oslo, el proceso de paz. Cuando se va de Gaza, la autoridad palestina, cuando Israel se va de Gaza, la autoridad palestina pierde la franja en manos del Hamas. Hubo elecciones y las perdió. Pero después Hamas violentamente expulsa a todas las fuerzas de Fatah de la franja. Desde entonces la autoridad palestina busca recuperar Gaza, pero no tiene el poder ni político ni militar de confrontar con el Hamas, que ha tenido apoyo, insisto, de Irán, de Siria, ahora de Qatar, de Turquía, o sea, no está tan solita como se la presenta. El tema aquí entonces es que se baraja la posibilidad ahora de que, si hay una tregua, contemple la desmilitarización completa del Hamas y que prevenga su rearme. Y en esta coyuntura, un escenario posible es que la autoridad palestina vuelva a Gaza y controle, si no toda la franja, por lo menos las fronteras con Egipto y con Israel. De modo que una entidad más responsable y más moderada se asegure de que no haya un contrabando. Sí, una pregunta que me la hacen mucha gente, se la hace mucha gente. Israel no se opone a que Palestina, digamos, tenga un territorio. No, por el contrario. Toda la idea de la negociación con la OLP desde hace 20 años es que haya un Estado palestino que viva en paz y seguridad con Israel. Lo que pasa es que hasta ahora la parte palestina no ha tenido la sabiduría y la flexibilidad para ceder en lo que hay que ceder, como Israel ha hecho lo suyo, y que emerja este Estado y pueda haber paz para ambos pueblos. Esa es la seguridad de ambos, evidentemente. Las de ambos. Los dos tienen reclamos legítimos, pero la realidad es esta. Del lado de Israel ha habido primeros ministros de toda extracción política e ideológica, desde izquierda a derecha a centro. Figuras como Ariel Sharon terminaron saliendo de Gaza. Netanyahu, que se oponía a la idea del Estado palestino, hoy la acepta. Sí. Y del lado palestino que hemos tenido a Yasser Arafat y a Abu Mazen, o Mahmoud Abbas. Sí. Los dos son fundadores originales de Fatah, de hace décadas atrás, y psicológicamente nunca han hecho verdaderamente el switch hacia la concesión. Arafat, cuando en Camp David se estuvo cerquísima de esto, pateó el tablero y se volvió. Y Bill Clinton llegó a decir, esto es culpa de Arafat, arruinó mi paz. Y lanzó una intifada. Abbas es más pacífico, no recurre a la violencia de este modo, pero no da el ok para el acuerdo de paz. Bueno, Julián, muchas gracias. Tenemos que interesantísimo, interesantísimo. Ha sido realmente muy interesante, ¿no? Y espero que el público haya podido atisbar lo que realmente sucede en el Medio Oriente, ¿no? Y la reacción internacional, para ustedes, sé que nos vamos, pero en una palabra, la reacción internacional ante lo que a mi modo de ver se ha hablado de desproporción, y yo creo que hubo una desproporción en la reacción internacional, en la mirada de no comprender estas realidades, de acusar a Israel porque han visto una devastación de Gaza, que fue importante y fue fuerte, pero no entender coyuntura o desconsiderarla por completo. Muy bien, señor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Listo, amigos. Nada más por hoy. Buenas noches. Hasta mañana.